Bienvenidos a Palabra de Fuego, donde la palabra de Dios arde en tu corazón. Este día el Evangelio está tomado de Juan capítulo 1 versículos del 29 al 34 y hoy se nos va a decir cómo Juan reconoce a Jesús como el Cordero de Dios, como aquel que él había promulgado y que estaba después de él, porque aunque él bautizaba en el agua, Jesús bautizaba en el Espíritu, porque vio descender el Espíritu sobre él. Hoy escuchemos esta reflexión por parte del Padre Alexander para contextualizarla, meditarla y aplicarla en nuestra vida. Y recordemos como siempre, ver en nuestro hermano el rostro de Dios. Y la pregunta que me debo de hacer en este día, ¿será que yo también reconozco a Jesús como el Cordero de Dios, como lo hizo Juan? Escuchemos con atención. En este día se nos habla del Cordero de Dios. San Juan, específicamente en los versículos del capítulo 1, versículos del 29 al 34, Juan el Bautista presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esta imagen del Cordero tiene muchas raíces en la tradición judía y adquiere un nuevo significado en el contexto cristiano. En primer lugar, el sacrificio. En el Antiguo Testamento los corderos eran sacrificados como ofrendas por los pecados del pueblo. Y estos sacrificios eran una figura que apuntaba hacia un sacrificio perfecto y definitivo. Pero también el cordero señala la pureza y la inocencia. El cordero por su naturaleza es un animal limpio, inocente. En la figura de Jesús, esta cualidad representa su santidad, representa su separación del pecado. Pero también el cordero representa la redención. Al ser sacrificado el cordero permitía la expiación de los pecados. Y Jesús es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Él redime a la humanidad del pecado. En este mundo que a menudo prioriza valores distintos a los espirituales, señalar al Cordero de Dios puede ser un desafío muy grande. Nosotros como cristianos estamos llamados a señalar, a mostrar, a presentar el Cordero de Dios como lo hizo Juan, porque con nuestro ejemplo lo podemos señalar, podemos reflejar esa vida de Cristo en nuestras acciones, también con nuestras palabras, hablar de Jesús en todos los ambientes, compartir nuestra fe, dar testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Eso hace que el Cordero de Dios sea indicado. Pero también nuestras acciones, servir a los demás, especialmente a aquellos más necesitados, es una forma poderosa de mostrar el amor de Dios y de señalar hacia Cristo. Con nuestra oración en la Eucaristía, conectándonos directamente con Dios y orando por las personas que nos rodean, así entonces también pedimos que el Espíritu Santo los guíe hacia Cristo y encuentren al verdadero Cordero de Dios. El mundo ofrece muchas distracciones que pueden alejarnos de Dios. Algunas de estas distracciones son, por ejemplo, el materialismo, el deseo de bienes materiales. Puede llevarnos a priorizar las cosas por encima de las personas y de nuestra misma relación con Dios. El pecado también es una manera de distraernos del Cordero. Toda acción que va en contra de la voluntad de Dios nos aleja de Él y nos impide experimentar su plenitud. El miedo también, el miedo a la enfermedad, al futuro, a enfrentarnos a una sociedad que necesita que hablemos de Dios, también puede ser algo que nos distrae del auténtico sentido del Cordero de Dios. Pidamos al Señor que nosotros como discípulos, como bautizados, señalemos al Cordero, mostremos al Cordero. Mientras tanto se está mostrando el pecado, mientras tanto se están mostrando tantas situaciones que alejan al hombre de Dios, nosotros señalemos al Cordero que quita el pecado del mundo. Dios te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por compartir.